Muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana María Gómez Duque, yo soy la jefe del programa de Derecho de la Corporación Universitaria La Jurista y generamos este espacio académico con el fin de que ustedes puedan afianzar el conocimiento en este tema relacionado con riesgos laborales del COVID o en su efecto que puedan resolver inquietudes que se les esté presentando actualmente en sus instituciones, en sus organizaciones frente a la situación. Nos acompaña el doctor Luis Botero Gutiérrez, le damos una cordial bienvenida. El doctor es abogado, especialista en Derecho Administrativo, en Responsabilidad y Seguros y es máster en Seguridad Social. Bienvenidos, qué rico que nos estén acompañando. Este va a ser un espacio muy enriquecedor donde van a poder despejar muchas dudas y pues al final vamos a tener el espacio para resolverlas. Ustedes nos las van a hacer por chat y nosotros vamos a estarlas analizando con el doctor Botero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana. Encantado con la invitación de la universidad y que hayan sido tan deferentes conmigo en permitirme conversar un rato con esta audiencia tan selecta. Realmente, bueno, primero, ¿se escucha bien y se ve y todo lo logístico está perfecto? ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Porque se me detuvo la imagen de la doctora. Ok, bueno, voy entonces a arrancar con el tema. Yo quisiera dejar como unas premisas del propósito que tengo en esta conversación y decirles que, por supuesto, haré una presentación de de forma magistral, unos 40 minutos, algo así, pero tenemos un espacio importante para preguntas y para discutir, que es en realidad donde está lo más enriquecedor y espero estar pues a la altura de poder resolver las inquietudes o por lo menos dar luces sobre lo que ha sido el desempeño de este sistema de riesgos laborales. Entonces, como les digo, cualquier inquietud o pregunta, se tendrá un espacio para ello al final de la disertación. A ver, para hablar de este tema que con ocasión de la pandemia está tan en boga, a mí me inquieta que en muchas ocasiones se empiezan a interpretar las normas aisladas que están siendo expedidas por el gobierno nacional sin tener en cuenta que el sistema de riesgos en Colombia tiene una gran tradición jurídica, una gran historia de una regulación modelo para el mundo entero. Yo soy pues un defensor del sistema, pero justamente con hechos, no porque sea reciente el desarrollo, sino porque Colombia en su tradición jurídica desde inicios del siglo XX ha estado a la vanguardia de los riesgos laborales en el mundo. Solo basta mencionar, y no voy a hacer historicismo inútil, pero basta mencionar que la primera ley de riesgos en el mundo se expidió en Alemania hacia 1889 con ocasión de la revolución industrial que había migrado de Inglaterra. Y esa ley de riesgos fue copiada en Colombia con el auspicio del general Uribe y se expide la primera ley de riesgos en 1915 con una definición bastante buena que casi es igual a la que tenemos hoy en día en riesgos laborales. Entonces, significativo es que como un mecanismo de protección a la fuerza trabajadora del país, como un mecanismo de protección social, como más adelante se denominó, desde 1915, solo 20 y tantos años después de que eso surgiera en Alemania, pues Colombia ya lo tenía. Y eso yo creo que es rescatable. De hecho, también en épocas más recientes hay cosas que no se conocen, pero que son muy satisfactorias y uno ve cómo gran cantidad de países, incluso del primer mundo, han copiado el modelo desde lo legal que ha tenido Colombia. Y lo sabemos por comportamientos y comentarios que nos han mencionado personas que trabajan con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con reaseguradores grandes del mundo,
que la legislación colombiana es una legislación bastante seria en riesgos laborales. No me voy a detener en esto, pero como les digo, ese modelo que aparece de accidentes de trabajo en Alemania se copia en Colombia rápidamente, y en la evolución de ese sistema en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, sucede lo mismo. Se avanza en un sistema de seguridad social en Inglaterra en el año 42 y Colombia lo copia en el 45 con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, hasta llevarlo tantos años al desarrollo de la Ley 100 con posterioridad. Aquí me voy a detener un poco y me excusan que pase por aquí, porque insisto, quiero que en este foro entendamos una cosa clara: el sistema no apareció con los decretos de emergencia, ni ha dejado de funcionar previamente, ni va a empezar a funcionar con los decretos de emergencia económica. Todo lo contrario, y como lo veremos más adelante, probablemente desde lo jurídico hay una ruptura de lo bien generadas y lo bien expedidas y lo bien redactadas que teníamos las normas, y hoy entramos en una nebulosa que la entiendo por la necesidad de solucionar el tema que nos angustia a todos, pero que de pronto sacrificamos instituciones jurídicas bien concebidas por rasgarnos las vestiduras e intentar solucionar los problemas. El sistema, como lo conocemos hoy, viene haciendo un desarrollo de lo que no alcanzó a ser la Ley 100 del 93, en el sentido de que en aquel entonces, para regular integralmente la seguridad social, acudimos a que la Ley 100 tuviera un estatuto que contemplara los 3 riesgos del hombre: la salud, las pensiones y sus riesgos laborales. En riesgos laborales ocurrió un evento, digamos, atípico, y es que el Congreso de la República en el año 93 no alcanzó a expedir dentro de la Ley 100 los temas relativos a riesgos laborales, y debieron ser encomendados mediante facultades extraordinarias al presidente de la República, quien en el año 94 expide, a mediados del año, el decreto ley 1295 de ese año, que es el Estatuto de Riesgos Laborales de Colombia, que nos ha asistido desde el año 94 hasta la fecha. Pero allí no nos podemos quedar quietos. Insisto, que en este foro quede claro cómo viene ese desarrollo legal y qué pasó. Pareciera ser una cantidad de normas anárquicas que, como es usual en muchos sectores de lo que encontramos en el país, se ve, y realmente no es así. En realidad no es así. El sistema es organizado. Pero voy a decir rápidamente, porque no es lo que nos convoca con mayor fuerza, qué sucedió. El decreto 1295 del 94, como les digo, fue expedido con facultades, y algunas personas consideraron que se habían excedido esas facultades y que por lo tanto deberían ser declarado ese decreto inconstitucional. En efecto, el decreto es objeto de varias demandas, y rescatamos, o destacamos mejor, 3 sentencias que hacen que cambie el sistema de riesgos. En particular, una que declara inconstitucional las prestaciones económicas del sistema, y hace que sea necesario expedir una siguiente norma, porque se habían caído. En el 2006, estamos hablando de que hacían tránsito en la Corte Constitucional otras demandas contra la definición del accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Pero me devuelvo un poco. Tenemos la ley, el decreto ley 1295 del 94, se demanda, se caen las prestaciones y es necesario expedir la ley 776 del 2002, que se integra a ese 1295 y le reincorpora las prestaciones económicas que se habían caído como definición en el decreto o en la sentencia de la Corte, y incorpora pues otras definiciones interesantes que pues no es el caso de esta presentación, pero cambia los términos, por ejemplo, de prescripción en materia de riesgos laborales, establece lo que llamamos los claims made,
para las reclamaciones por enfermedad laboral, que la última ARL responde por todo. En fin, otra serie de cosas que además incorpora esa 776. Estamos en el 2002. En esa misma cronología llegamos al 2006 y en ese año la Corte Constitucional declara inconstitucionales, valga la cuasi redundancia, la definición de accidente de trabajo y de enfermedad laboral. En dos fallos distintos, donde destaco el de la enfermedad laboral porque nos va a convocar en este trabajo que estamos haciendo, en esta disertación sobre el COVID y riesgos laborales, porque nos convoca mucho probablemente el tema de la enfermedad laboral, y de hecho es así. ¿Y qué dijo la Corte? Es un fallo importante incluso para los constitucionalistas, porque declaró inconstitucional la definición de enfermedad laboral en Colombia, pero en uno de esos modelos que nos enseñaron en Derecho Constitucional en las universidades de Kelsen, allí actuó como legislador positivo la Corte y no solo como legislador negativo, porque lo que hizo fue declarar inconstitucional la definición de enfermedad laboral, pero revivió el viejo artículo 200 del Código Laboral, diciendo que continuaba vigente porque el país no se podía quedar sin definición de enfermedad laboral. Entonces, insisto, estamos en el año 2006, se cayó la definición de enfermedad laboral, tenemos la ley 776 del 2002 y el decreto 1295 del 94. A esa fecha era necesario entonces desarrollar una nueva ley de riesgos laborales. Pasaron muchos años. El país estuvo desde el 2006 hasta el 2012 sin definición de accidente de trabajo. En un esfuerzo interpretativo forzado por demás, se acudió a la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones para traer una definición que indica que los países que no tienen regulación en riesgos laborales toman esa, y no es lo que nos convoca si era eso oportuno o no, pero por lo menos era muy útil. Allí encontramos el tercer hito y final, último hito en términos de norma. Hablamos de la ley 1562, que es el marco que nos convoca actualmente de manera importante y que nos dice un nuevo marco normativo que incorpora en lo que ella no se refiere las otras dos leyes. Con eso les menciono esto porque es importante mencionar que esa ley trae el marco de la prevención, que es uno de los que se, digamos, agrede con la regulación actual en materia de COVID, con la emergencia económica. ¿Y por qué digo que se agrede? Porque ese decreto, esa ley 1562 dice que la prevención de riesgos es una serie de actividades en el marco de la ARL que indican asesoría, diseño, capacitación en materia de prevención, pero conserva, por eso hablaba del decreto 1295 del 94, conserva el esquema normativo y técnico de los riesgos laborales, ya que el artículo 56 del decreto 1295 del 94 dice que la responsabilidad de los riesgos laborales y de la prevención de riesgos laborales es del empleador. Ojo con este hito, porque hoy pareciera que en algún momento, y está esa discusión de que las ARLs entreguen elementos de protección personal que vaya y venga, eso puede ser. Estamos en la pandemia, estamos en una crisis, pero la responsabilidad de los riesgos laborales es del empleador. Y aquí quiero mencionar algo que está pasando y ya en las diversas asesorías que he tenido oportunidad de decir, me dicen, oiga, la ARL, un director de cualquier IPS de este país, no importa, me dice, oiga, la ARL no me entrega los elementos. Entonces los médicos se están exponiendo. Le dije, mi viejo, qué pena, pero no esperes que la ARL te entregue nada, porque es que la responsabilidad es tuya. Si le pusieron a la ARL a ayudar en el tema, magnífico, ya discutiremos si eso es, si esa norma es ajustada a todo, pero, o no lo es, pero la responsabilidad sigue siendo tuya. Y ojo con eso, porque no te podrás excusar ante una acción posterior de responsabilidad por culpa patronal diciendo que es que la ARL no me entregó los elementos, porque el artículo 56 del 1295 del 94 claramente te
da la pauta para que en materia de prevención el único responsable seas vos como empleador. Y allí entonces, por eso quiero detenerme un poco en este alcance de ese ejercicio de la prevención. Porque lo que hizo el decreto en esta materia de COVID fue decir que las ARLs tenían que entregar elementos de protección personal y una serie de exámenes que obviamente tenían que entregarle a las entidades. Nos vamos a referir en particular a estos segmentos y muy en particular del tema de salud, pues porque entendemos el tema de la pandemia y todos los que están asociados, ahí las empresas de aseo, los bomberos y demás, cuando tienen un grado de participación en la pandemia. Entonces ese 488 del 2020, ahora con ocasión de la emergencia económica, ha dicho por primera vez las ARL ya no solamente diseñan, asesoran y capacitan, sino que entregan. ¿Y por qué digo que es una ruptura? Porque el mismo sistema del original decreto 1295, y me excusan que de nuevo vuelva a esa norma y que haya sido como tan extenso en esa explicación inicial, ese mismo decreto también tiene un artículo que es el 80, y que en un parágrafo le dice a la ARL, oiga, el día que quiera participar del tema de los elementos de protección personal, de los equipos de higiene, pues usted puede participar, pero se los tendrá que vender a los empleadores. ¿Y por qué ese sistema es así? Miren, en el mundo se está separando el tema de la prevención del tema del aseguramiento, porque en una estructura técnica y jurídica, el mismo que asesora no debería ser el mismo que asegura, porque entonces si la asesoría queda mal, se observan acciones en Chile, por ejemplo, donde una gran mina sufre un accidente gigantesco y mueren muchos trabajadores, y dentro de lo que se le ocurre en las demandas que las familias instauran contra la mina por culpa patronal, la defensa de la mina es decir, oiga, me asesoró mal mi ARL, mutual como se llama en Chile, porque es que el que sabe de riesgos laborales es el de la ARL. Entonces, si la ARL entrega elementos, ojo, estoy hablando desde lo técnico y desde lo estrictamente jurídico, si la ARL entrega elementos de protección personal, enrarece el asunto frente al tema de la responsabilidad o puede comprometerse más. Entonces, nos estamos equivocando en este momento frente a ese alcance. Voy a referirme a esas normas en particular del decreto 488. A ver, ¿cómo se distribuía la cotización en riesgos laborales hasta este momento? Nosotros teníamos que esa ley 1562, que reguló de nuevo toda la prevención, dijo, mire, de cada 100 pesos, voy a poner el ejemplo con 100 pesos para ser didáctico, de cada 100 pesos que se coticen a una ARL, un peso va al fondo de riesgos, eso en el futuro podrían ser hasta 3 pesos, pero para efectos de lo de hoy, un peso va al fondo de riesgos. Después le dice, de eso, 5 puntos se dedican a funciones de prevención, 5 puntos. Entonces ahí ya tenemos 6. Y después le dice que un 10% adicional a otras funciones de prevención. En realidad, por eso hablamos del 7, porque le dicen 5 puntos de la prevención se van a dedicar hoy a las empresas que tienen alto riesgo en materia de COVID, y el 2% que se iba a destinar al fondo terminaría constituyendo ese 7%. Lo menos importante es el tema del porcentaje, porque, ojo, nunca se ha establecido en materia de prevención, y esto quiero que quede bastante claro, nunca se ha entendido en materia de prevención, aun cuando en la práctica se han, digamos, degenerado ciertas conductas de decir, deme el 40, deme el 50, no. ¿Cuál es la función de la ARL frente a la prevención de un empresario? Y los que sean asesores de empresas deben entenderlo así. Usted me debe invertir
más o menos, no tiene que fijarse en mi cotización en los riesgos prioritarios que con base en el decreto 1443, que es el sistema de gestión en seguridad compilado en el 1072 del 2015, se diga en ese momento, ahí usted me tiene que invertir esos recursos. El que sea asesor le tiene que decir eso. Y ahí se dice que las empresas están obligadas a buscar cuál es su riesgo prioritario para que a ese riesgo prioritario se le hagan las inversiones. Pero es posible que una empresa demande más inversión de la propia cotización que tiene, porque el límite será que seamos efectivos en la prevención. Hoy está ocurriendo un fenómeno que yo llamo simplemente deplorable. No puedo decir que todas las ARLs estén en ese problema, ni puedo decir que todos los empleadores, ni más faltaba, pero he tenido unas experiencias. Hoy veía cómo en el país hay, en el tema de salud, hay alrededor de 10.000 IPS. Y la Procuraduría levantó la mano y una alarma diciendo que solo se le han entregado elementos de protección personal a cerca de 1.000. Esa noticia no es ni mala ni buena. Es que puede que 1.000 sean las que tengan un riesgo más prioritario en materia de COVID y puede que haya otras IPS que sean, por ejemplo, de medicina estética y estén cerradas. ¿Para qué vamos a invertir allá? Aunque esté cotizando ese porcentaje, por supuesto, de ese empleador. Ojo, es un tema de riesgos prioritarios y adicional de prioritarios, es un tema de solidaridad en los términos del artículo 2 de la Ley 100 de 1993. Entonces, cuando uno habla de esto, voy a poner el siguiente ejemplo de la vida real. Me dice un gran hospital de otra ciudad del país: doctor, yo cotizo 100 millones de pesos a riesgos mensualmente. Entonces le voy a pedir a la ARL que me entregue 7 millones de pesos en elementos de protección personal. Le voy a contar una cosa: la ARL le entrega los 7 millones de pesos en tapabocas y en guantes. Y él me dice, bueno, entonces, con esto estamos bien. Le dije, no hicimos nada. Primero, ¿cuál es el riesgo prioritario tuyo? ¿Para qué necesitas vos 7 millones de pesos en guantes, en tapabocas? Que no sé si eso es mucho o es poquito. Pero, ¿cuál era el riesgo prioritario? Tenés 3 médicos en cuidados intensivos. Yo preferiría tener unos trajes impresionantemente buenos. Y ahora vamos a hablar de qué condiciones tienen que tener los elementos de protección personal, porque no es cualquier cosa. Pero para seguir con el hilo de lo que estoy mencionando, usted necesitaría 3 trajes para los intensivistas y que se los estén cambiando permanentemente. ¿Para qué gastarse la plata en guantes para, no lo digo peyorativamente, lo digo desde los riesgos, en las recepcionistas de los pisos que probablemente no van a tener en esta época ningún contacto porque la gente ni siquiera está asistiendo a las clínicas, o en el personal administrativo que a lo mejor está en teletrabajo? Entonces, si usted no prioriza, que es su responsabilidad de acuerdo con el decreto 1072 y el sistema de gestión en seguridad y salud, usted se está equivocando. Y la ARL está entregando unos elementos por cumplir una relación que parece más comercial que técnica. Tome 50 cajas de tapabocas y tome 50 cajas de guantes. Contame, ¿eso sirve o no sirve para cada caso? Entonces, ¿cuál es mi recomendación en ese punto para quienes sean asesores y para quienes trabajen en instituciones de esta naturaleza? Señores, esto es un trabajo que lo llamo yo un triángulo. Así como hay un círculo virtuoso, pues habrá un triángulo virtuoso. Y en este triángulo está la ARL, está la alta dirección de una IPS y estará el riesgo de esos trabajadores, el área de salud. Y se levantará un acta definiendo cuáles son los riesgos prioritarios. Y esos riesgos prioritarios, entonces los recursos, ¿cómo se van a aplicar? Pero ojo, ya les dije que la responsabilidad sigue siendo del empleador. Entonces, lo que vaya a invertir la ARL no puede ser lo único que se entienda, porque si no alcanza, los recursos también de esas ARLs en ese caso son finitos. Mire, todo el mundo habla del sistema de riesgos laborales como si fuera el gran segmento de la seguridad social, y es marginal frente al sistema. Solo les voy a dar un dato.
una sola EPS de mediano tamaño de Colombia en el año tiene más presupuesto que todo el sistema de riesgos laborales de Colombia, que es algo más allá de 1 billón de pesos. Entonces, los recursos son finitos y si se va a invertir el 7% de todo el sistema de riesgos, es una cifra entre 70 y 100 mil millones de pesos. Eso es muy poquito. Entonces, no solamente porque sea poquito, sino porque además la responsabilidad sigue siendo del empresario. Entonces, la ARL contribuye con algo, el empresario contribuye con algo y el trabajador con una responsabilidad enorme desde el autocuidado. Miren, ese tema del autocuidado viene desde el Código Laboral de 1945. El primer deber, de hecho, con posterioridad, el decreto 1443 o 1072 incluye esto y termina siendo una causal incluso de eventualmente despido con justa causa, no observar las medidas en materia de prevención de riesgos en accidentes y enfermedades laborales. Entonces, ese triángulo se tiene que sentar y quiere quedar en un acta. Hoy, así le hayan entregado las ARLs a 1000 IPS de Colombia de las 10.000 que hay. Esos sé que hay un trabajo juicioso y articulado frente a riesgos prioritarios en muy poquitas. En muy poquitas. Esto es muy importante porque lo que me temo es que lo que se va a venir es una avalancha de demandas en el futuro. Y con esto, dándole alcance a este tema de la prevención, porque más adelante vendremos a decir qué pasa si se falla en esa prevención. Les ponía el ejemplo chileno. En Colombia yo no conozco todavía demandas de empresas contra ARLs por mala asesoría. Es un bastión que más adelante va a aparecer, pero no lo conozco todavía. ¿Cuál es el alcance entonces de ese deber de prevención y de los elementos de protección personal que se dicen? Perfecto. Vuelvo con el mismo ejemplo del personaje que me dijo, me están entregando 70 millones de pesos en elementos de protección personal. Y la pregunta que seguía, venga, yo le voy a decir, usted sabe que el propio decreto 1072, en el sistema de gestión en seguridad y salud, los elementos de protección personal tienen 4 características que se tienen que cumplir. Es que no basta con entregar una mascarilla. No basta con eso. Hemos migrado, afortunadamente, a tener una condición de los elementos de protección personal que supera la simple obligación de la entrega, que era con lo que vivíamos en el pasado. Unas planillas enormes, tome su casco y firme aquí. Y nadie sabía si ese casco resistía que le cayera un ladrillo. Y nadie sabía si unos guantes eran permeables o no. En fin, la calidad y la eficacia de los elementos de protección personal estaban bastante en duda. Entonces, ¿qué les quería mencionar aquí? Que estas normas que hacen parte del sistema de riesgos, hoy se habla de elementos de protección personal, pero tenemos que acudir a ellas para saber qué me van a entregar. Y lo primero que se dice suena a perogrullada, pero es cierto. Tienen que entregarse de manera oportuna, continua y de calidad. Quienes saben del tema técnicamente, hoy encuentran cómo en los despachos judiciales se discute la calidad del elemento de protección personal. Y llega un personaje y dice, hombre, los tapabocas no sirven para el tema que estamos discutiendo, el COVID. No voy a entrar en esa discusión técnica en este momento, pero se los quiero decir, me han tocado situaciones donde se discute si un casco, si era lo adecuado o no. Entonces, son temas que tienen que ver, como les digo, con la oportunidad de manera continua y de calidad. Esta es para mí la que sigue la más importante. Lo otro es que la entrega de elementos de protección personal, según el decreto 1072, tiene que hacerse de manera articulada con otros medios de control en la fuente y en el medio. Los que son, digamos aquí, técnicos en lo que llamamos salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, sabrán más del tema, pero jurídicamente el tema se entiende así. Es que yo qué me gano con ser médico, personal de salud, y me entreguen la careta, me entreguen el vestido,
y no hay una limpieza y una asepsia del sitio donde voy a prestar el servicio. Entonces el medio está contaminado. Entonces el medio tendremos que luchar por hacerlo, ¿cierto? Entonces hay unas circunstancias que no basta con que, y por supuesto que tenga autocuidado, pero entonces estamos generando una conducta como de aspirina. Cuando digo de aspirina es, le entregué el tapabocas, ya, yo ya le entregué eso, ya, el tapabocas, ya le entregué eso, no, ya cumplí. No, hombre, los elementos de protección personal necesitan certificaciones de calidad. Un juez, siempre los que me conocen me han oído este cuento, en alguna oportunidad se metió a ver, llegó a la audiencia, se documentó, un hombre juicioso, y en la audiencia dijo, no había funcionado un casco porque se había roto con un elemento contundente. Y la pregunta del juez, de cuenta de él, fue, ¿por qué de lo que yo logré explorar, no, ese casco que ustedes entregan no tiene certificación y es el más barato del mercado? Miremos que el tema es de calidad. Insisto, articulándolo con la posibilidad que otros controles funcionen. Los elementos solo nos capacitar a las personas en el adecuado uso de los elementos de protección personal. Esta mañana estaba viendo un noticiero y había un corresponsal con el tapabocas por debajo de la nariz, ¿cierto? Entonces uno dice, señor, ni le enseñaban a ponerse siquiera el tapabocas. Y un cuarto elemento de los elementos de protección personal deben tener una ficha que identifique cada cuánto hay que reemplazarlos o en su defecto cada cuánto hay que hacerles mantenimiento y que eso sea un estándar que se cumpla absolutamente. Lo que es desechable, pero entonces estamos encontrando que si se lava, pues parece que la cosa sigue funcionando. Aquí estoy hablando del mundo de las ideas, las circunstancias son muy difíciles, pero es que lo que yo no quiero y que me temo que va a pasar es que el sector o el segmento se va a llenar también de grandes reclamaciones. Entonces, por eso digo que ciertas normas, por hacer bonitos, se me entregue elementos de protección personal y nadie mira la legislación hacia atrás y entregamos cualquier cosa y terminamos enredados. Eso sucede lo mismo con el tema de los chequeos, porque la norma también habló de chequeos preventivos y de diagnóstico. Entonces, ahora cuando se discute, y me excusan los epidemiólogos y la gente que conoce el tema, pero el hecho de que no haya pruebas es un elemento complejo, porque entiendo que en algunos momentos de la pandemia es fundamental tener suficientes pruebas, pues la obligación se la dieron también con cargo a las ARLs ahí, que no de manera exclusiva, yo quiero que quede eso claro, pero le dieron esa obligación y todo el mundo está hablando de elementos de protección personal. Nadie está hablando ni de pruebas del COVID, ni de otro tipo de exámenes de diagnóstico, de chequeos preventivos. Eso también está ahí y lo más normal que uno pediría si va a trabajar en un equipo, oiga, nos hicieron un examen a todos. El primer bloqueo al contagio. Ahí nadie de los que están trabajando ahí, pero uno mirando a todos los compañeros a ver cuál tendrá, porque como a ninguno nos hicieron examen y esa obligación está latente ahí y no se está cumpliendo, creo que de manera definitiva. Solo por mencionar algo que el decreto, digamos, puso, bueno, lo ratifica, no era necesario, dice que, por supuesto, a los estudiantes también hay que entregarle los elementos de protección personal. Los elementos estaban claramente regulados, los estudiantes están vinculados mediante la ley 1562 de manera obligatoria al sistema de riesgos y tienen un decreto que es el 055 en donde eso ya estaba regulado, pero el hecho de que lo diga de nuevo la norma, pues no, yo sostengo que eso no sobra. Es una cosa que parece importante mencionar. Antes de pasar al tema de calificación de origen, voy a hacer un par de comentarios que me parecen útiles, y es que dentro de esa función del empleado, y me refiero entonces al personal médico o a los que tienen dentro del COVID una exposición más alta que la generalidad de la población, las normas también les dan, además de un deber de autocuidado, claro que es un deber,
un derecho de no ejercer la profesión. Y ese derecho está regulado desde hace mucho rato. Son dos disposiciones muy importantes de mencionar. Eso en la ley 23 de 1981 se llamó el empleado o el personal de salud y el médico en particular tienen la facultad, el derecho de abstenerse de prestar el servicio en lo que se llama cuando encuentre el ejercicio inseguro de la profesión. Y él puede poner de presente ese elemento cuando encuentre que, aun cuando él se esté autocuidando, el medio donde trabaja o la fuente generadora de la contaminación no le representan seguridad. Esto, la Ley de Recurso Humano en Salud, que es la Ley 1164 del 2007, lo reforzó ya con la más conocida objeción de conciencia. Pero digamos que quiero referirme a todos los estamentos. Hay obligaciones a las CNLs que tienen alcance. De los empleadores que la tienen en el 57 del 1295, tienen una obligación de autocuidado el personal de salud, pero también tienen un derecho de oponerse a la prestación del servicio, completamente regulado en normas anteriores y que no pueden sentir, y que mi propósito era que el personal también de salud no sienta una orfandad frente a la obligación de trabajar, y que desafortunadamente ustedes se dieron cuenta que el gobierno expidió un decreto donde llamaba como a prestar servicio militar al personal médico, y después en una resolución pues bajó el tono y va a llamar pues por etapas a este personal de salud. Sí, porque es que si me llaman de manera obligatoria, pues yo también tengo facultades para oponerme a esa situación. Eso me parecía muy importante, y quisiera pasar al tema de calificación de origen, porque este es un tercer tema que, a ver, digamos, también tiene una historia. Yo les contaba al principio de la charla que la definición de enfermedad laboral había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional en el año 2006, y que tuvimos muchos años sin tener una norma que nos la regulara, aun cuando la Corte había sido legislador positivo, reviviendo el artículo 200 o 204, ya me falla la memoria, que traía la definición original de enfermedad laboral en el Código Laboral. Pero era una definición que en cualquier caso ya era un poco desueta, y justamente lo que se trataba era de desarrollar el sistema de riesgos. Entonces la ley 1562 del 2012 sí establece claramente una definición de enfermedad laboral que yo siento que conserva los principios tradicionales jurídicos de Colombia desde la ley sexta de 1915 en materia de enfermedad laboral. Me explico. El sistema de enfermedad laboral de Colombia es un sistema de causalidad adecuada. Me excusan pues que estamos entre abogados, pero quiero hacer un poco de pedagogía en eso, porque el tema de causalidad adecuada, que además permea todas las corrientes de pensamiento en las diversas cortes. Para la Corte Suprema de Justicia, la causalidad adecuada funciona. Para el Consejo de Estado, desde el año 1995-96, es claro y reiterado que cuando hablamos de responsabilidad o de causalidad, debemos hablar de causalidad adecuada. Es decir, que cuando la causa eficiente de algo es la que produce el efecto, se entenderá como la causa adecuada. Ese sistema en la ley 1562 y en el decreto 1477 que reguló la enfermedad laboral se conserva como un principio de causalidad en Colombia. Principio de causalidad que indica que será enfermedad laboral aquella que se ha producido de forma directa por el tipo de trabajo que se desempeña. El trabajo debe ser la causa. Si el trabajo no es la causa, la enfermedad no será laboral. Pero hasta ahí se ha dicho mucho y no se ha dicho nada. En el mundo hay tres sistemas de enfermedad laboral, básicamente. Hay países donde se elaboró una lista de enfermedades laborales, y
un consenso de la sociedad. Esto tiene, como les digo, el sistema de riesgos una complejidad porque tiene de seguros, tiene de seguridad social, tiene de conquistas laborales, tiene de derecho laboral. Entonces confluyen una serie de tensiones entre las instituciones jurídicas que no son fáciles de resolver. Es un problema que no es sencillo. Pero frente a este tema que estoy diciendo de las 3 clases de enfermedad laboral, unos países que van, esta lista, si a alguien le da un cáncer por radiación, ese cáncer por radiaciones ionizantes, ese cáncer es una enfermedad laboral y punto. Nadie va a discutir el tema. Lista de enfermedad laboral directas, todas. Otros países dicen, bueno, no, nosotros vamos a tener una lista, pero la lista no es obligatoria. La lista se puede demostrar que la causa del daño fue otra y entonces, y ese es el caso de Colombia. Y otros países donde no hay lista, sino que hay que demostrar que el trabajo fue el que produjo esto. Colombia expide el decreto 1477 y allí crea 4 enfermedades directas que al presentarse se invierte la carga de la prueba o lo que es puede verse desde otra institución jurídica, es una presunción de profesionalidad. Pero ojo, en el mismo decreto 1477, en su artículo 4º o 5º, está la obligación de demostrar la relación de causalidad. Y si no se demuestra la relación de causalidad, por más que esté en la lista y sea una enfermedad directa, no será una enfermedad laboral. Entonces, en tal sentido, puede demostrarse como lo estamos viviendo. En el país se establece el COVID mediante, por aquí lo tenía a la mano, ahora se los digo, pero bueno, finalmente salió el decreto, sería el 4 de semana, ahora se los menciono, se establece que se tendrá como laboral, el 12 de abril, se tendrá como laboral el COVID, sin necesidad incluso de un estudio que tiene que pasar por el Consejo Nacional de Riesgos Laborales y demás para efectos de la pandemia. Eso suena bien, pero les voy a decir, hay algo complejo allí. Porque tenemos un caso de los dramáticos que ha habido en el personal médico, que hoy entendemos que la persona fallece de COVID, trabajar en una unidad de cuidados intensivos, pero se logra demostrar que su contagio fue en la casa por su esposa. Y entonces allí, 538 por aquí, te agradezco mucho, Juan Pablo, que me lo sacaste porque lo había embolatado, que lo tenía aquí en mis notas. En efecto, lo que dijo fue que incorpore el COVID allí. Y cuando se incorpora el COVID allí, entonces está, digamos, haciendo carreras, ya el COVID es laboral y para de contar. Hombre, no, invertimos la carga de la prueba, se presume laboral, pero por supuesto, si el trabajo no tuvo nada que ver, pues no será laboral. Como sucede con todo el sistema de riesgos laborales, aun cuando sea de manera directa. Decir que no admite prueba en contrario, eso no lo dijo ni el 1477, ni lo ha dicho ninguna norma, solo que ayuda en este momento, para no meternos pues en una cuestión de calificación tremendamente compleja que pueda generar un mayor problema en este momento frente a las prestaciones asistenciales o económicas. El tema nos lleva a un punto muy importante que es necesario mencionar, y es que ¿cuál es la naturaleza jurídica de los riesgos laborales en Colombia? Yo les decía que confluyen tensiones del aseguramiento, de la seguridad social y de la responsabilidad civil. ¿Y por qué es complejo? Porque entonces, si lo presumimos laboral y no admite prueba en contrario, sería muy complejo porque sería cargar a ese empleador de las consecuencias de un hecho donde él a lo mejor no tuvo ninguna circunstancia. El debate probatorio es absoluto. Miren, el sistema de riesgos laborales de Colombia tiene unas prestaciones asistenciales o económicas, pero tiene 3 consideraciones normativas que hacen que se tenga que entender como un asunto no solo de seguridad social, sino de responsabilidad civil en términos de su contenido cuando se tramite ante la jurisdicción laboral, pero son fenómenos de responsabilidad civil. Me explico. Ese sistema de riesgos laborales permite, por ejemplo, que en el propio artículo 216 del Código Laboral, que establece el tema de la culpa plena patronal, en su parte final dice
que puede repetirse contra el causante del daño. Posteriormente hay un decreto que es el decreto 1771 del 94, en el artículo 12, que le permite a una ARL repetir contra el causante. Vamos a explicar el siguiente fenómeno. Fallece una persona por el COVID, la ARL tiene que pagar unas prestaciones asistenciales o económicas, podrá con base en ese decreto repetir contra el fabricante de un elemento de protección personal que no fue eficaz. Claro que lo puede hacer. Y si aceptamos que lo puede hacer en virtud de ese decreto, ahorita mencionamos que la Corte no ha aceptado esto que yo estoy mencionando, por lo menos de manera reiterada. Hay fallos insulares en donde sí lo acepta, pero no es la postura de la sala, la postura, digamos, reiterada de la sala laboral. Pero los decretos están y están vigentes. Entonces, podría repetir, si aceptamos eso, quiere decir que el sistema de riesgos laborales, su naturaleza jurídica es el de una modalidad del seguro de responsabilidad civil. Y entendamos esto de manera importante porque si la calificación no admite discusión, estamos enfrentándonos a una serie de posteriores acciones que van a terminar en un desgaste, porque yo no sé si habrá un juez que diga que no admite prueba en contrario, cuando en ninguna parte se dijo que eso no admitiera prueba en contrario. Entonces, esto nos lleva, digamos, a ese gran enfrentamiento entre las disposiciones que han roto de alguna manera el esquema que la tradición jurídica del sistema de riesgos tenía. Yo les decía que en el mundo entero se está separando la prevención del aseguramiento. Y aquí con esto se está mezclando, se está dando un maridaje, a mi juicio, inapropiado entre el aseguramiento y la prevención, en detrimento de la población trabajadora. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Porque es que si la ARL termina metida, no sabemos hasta dónde está el alcance del uno y el otro, posteriormente va a ser muy complejo saber, en dónde estuvo la responsabilidad. A modo de conclusiones, entonces, tendríamos lo siguiente. Yo sugiero que frente a la pandemia, frente a la condición, tenemos los que seamos asesores o de trabajadores o empleadores, un deber muy grande de hacer cumplir por parte del empleador y de las ARLs el cumplimiento de estas obligaciones, que ya después damos el debate si nos gustan o no nos gusta, y que eso sea una ruptura del sistema de riesgos, pero es una obligación que tienen que cumplir hoy las ARLs y que tienen que cumplir los empleadores, con el deber de autocuidado y con las obligaciones que tiene y con los derechos que tiene también el personal de salud. Y sobre eso levantar, por ejemplo, actas, o si no, hacer los requerimientos. No quedarnos tranquilos porque entregaron cualquier cosa. Pareciera tristemente que en ocasiones varias de las ARLs están cumpliendo como una labor comercial y me excusan, entregando elementos de protección personal como mandando cachuchas y camisetas. Hombre, ¿dónde están las notas técnicas y las certificaciones de calidad? Esa para mí es una primera conclusión. Segunda, una gran responsabilidad de los que asesoran clínicas y hospitales, porque también, por supuesto, estamos aquí en un ejercicio democrático. Oigan, revisen los seguros de responsabilidad civil. Revisen los seguros de responsabilidad civil. Dentro de los seguros de responsabilidad civil, las empresas tienen un anexo generalmente, que es el anexo de lo que llamábamos culpa patronal o amparo patronal o responsabilidad del empleador. Y hagan un ejercicio de mirar cuál es el personal, en el caso de salud, cuál es el salario promedio, cuáles son los grupos familiares promedio y calculen cuál sería, con base en eso, una pérdida probable que tuviera la entidad y luego compárenla con el valor asegurado. Este ejercicio lo deberían ayudar a hacer los intermediarios de seguros, pero el abogado asesor sería extraordinario que lo hiciera. Ese es una segunda herramienta de parte de las entidades. De parte del personal de salud, saber que tienen esos derechos, que tienen el alcance de la prevención, y la posibilidad de hacer o la objeción por seguridad o la objeción de conciencia frente a este tema. Dos normas adicionales para reforzar que el sistema de riesgos tiene
componente asegurador, y es que está mencionado dentro de las modalidades de seguros que presenta el Código de Comercio, en donde evidentemente dice que una de las modalidades del seguro que permite subrogación es el seguro de accidentes de trabajo. Y ya les había mencionado el artículo 12 del decreto 1771 de 1994. En este ejercicio de la pandemia es importante que migremos a eso, no nos quedemos en el tema de los elementos, en el tema de la prevención y de la exigencia también de las pruebas y los exámenes de diagnóstico, que veo poco hablando a las personas en general de esto. Aquí hago yo un marco, digamos, teórico con estas conclusiones para terminar la primera parte de lo que nos convoca, porque me interesa que abramos un debate. He visto gran cantidad de preguntas. La doctora Adriana, por metodología, va a coordinar el tema frente a las preguntas que a bien tengan y que pueda intentar resolverles, y les agradezco mucho por esta primera parte que me escucharon. Adelante, doctora. Muy bien, doctor. Sí, efectivamente nos han llegado unas preguntas y vamos a iniciar con respecto a la culpa patronal. Sí. Preguntan que en todo este contexto de las nuevas normas del COVID-19, ¿cuándo se empezaría a hablar exactamente de culpa patronal? Sí, a ver, no olvidemos que el tema de culpa patronal en Colombia, y quiero decir una cosa, frente a culpa patronal como 216 para las personas que tienen un vínculo laboral, que no significa que las personas que tienen una vinculación mediante un contrato de prestación de servicios o a través de una cooperativa, pues no tengan la posibilidad de hacerlo, solo que aquí estamos hablando en el 216 de el ejercicio de una acción de carácter contractual y que tienen ellos de manera personal. Obviamente hay otras acciones que tienen ellos de carácter extracontractual, los que son vinculados por un contrato de prestación de servicios o por una cooperativa o cualquier otra modalidad, para ejercer también su derecho en términos de que su responsabilidad pueda ser contractual o extracontractual, pero que no se pierde del ejercicio del 2341, que aun cuando regula la responsabilidad extracontractual, dice claramente que el que haga un daño a otro tiene que indemnizarlo, y el 2344, que desde tiempos inmemoriales el doctor José Fernando Ramírez, en fallo magistral de la Corte Suprema, dijo que aplicaba la solidaridad y que era aplicable a la responsabilidad contractual extracontractual. Pero para responder la pregunta, doctora, claramente desde cuándo se habla de culpa patronal, por eso digo que nosotros, es decir, los asesores, si queremos, desde trabajadores y empleados y empresarios, tenemos la responsabilidad de elaborar y documentar claramente cómo estamos articulando. Que por favor migremos de las viejas prácticas del derecho laboral, que la obligación se cumplía con la entrega del elemento. Tome su tapabocas y tome su guante y hasta luego. Y yo por eso hacía el ejercicio ahora de decirles que el sistema de seguridad y salud en el decreto 1443 compilado en el 1072 dice, vea, ¿son eficaces o no? ¿Dónde está la certificación de que ese tapabocas sirve? A ver la certificación del fabricante, a verla pues, me la muestra. Segundo, no solamente eso, sino cómo se usa. Tercero, ¿cuál es la vida útil? Y cómo es el tema de reemplazo de esos elementos de protección personal y la continuidad en el proceso de que me los vayan y me los sigan entregando. Si eso no se da y queda documentado en un acta, habrá la necesidad de que el personal médico lo exija de esa manera también. De que el empresario le exija a la ARL que cumpla con esas características a la ARL cuando le mande 10 cajas de tapabocas y no sabemos ni qué referencias son. Insisto, yo no estoy generalizando, ni más faltaba, pero de lo que estoy viendo en el ejercicio de asesoría estoy encontrándome esto y estoy viendo un espacio enorme para las demandas. Y ahí empezamos a mirar un tema de culpa. Claro, entonces el médico dice, mire, a mí me entregaron un tapabocas y nadie sabe si esto tiene condiciones o no. Pues que él mismo ubique cuánto, y que era desechable y lleva 3 semanas lavándolo con jabón Rey, que porque mata a todos los bichos. Entonces uno no sabe qué está pasando ahí, y ahí se empieza a generar una culpa que, para terminar ese puntico, es desde
culpa suficientemente probada del patrono, decía o dice el 216. Ojo que es culpa probada. Entonces, con culpa probada, ustedes saben que en el ejercicio armónico de la responsabilidad civil, la culpa probada se desvirtúa probando diligencia y cuidado. Pero desde el año 2005, un fallo de la doctora Isaura Vargas, que de nuevo por aquí lo tengo, pero mientras lo busco me demoro mucho, pero pues me comprometo a buscar, dice no. En materia de riesgos laborales, en responsabilidad por culpa patronal, hablamos de carga dinámica de la prueba. Y aquí el que tenga la prueba la tiene que traer. Listo, ahí queda más o menos resuelta eso. Muy bien. Hay otra persona por acá que se cuestiona frente a lo siguiente. En algún momento de la exposición, usted mencionaba que el que asesora no debe de ser el que asegura, ¿verdad? No deben de ser los mismos. Y esta persona se cuestiona y dice, bueno, si no deberían de ser los mismos, sí debería de ser el que asegura a su vez el que califica. Bastante buena pregunta, pero me parece menos grave lo segundo que lo primero, porque la calificación sí tiene que tener unos criterios técnicos. Uno diría, podría ser amañado, voy a ser cruel. El de la ARL va a tener una tendencia a calificar los temas de origen común para no cargarse el PIG de la ARL. Pero digamos que eso es hilar delgadito en términos de que la calificación, como yo he dicho siempre, los accidentes de trabajo y las enfermedades son si causalmente lo son, no porque le guste a alguien. Entonces, la primera calificación a mí no me molesta si hay una organización técnica y si hay, como ha ido progresándose, un componente de vigilancia y control importante de parte de la Contraloría General de la Nación. La Contraloría entró a vigilar desde la ley 1295, desde la ley 1562 del 2012, porque allí se aclaró que los recursos de las ARL son públicos. Y entonces esa vigilancia y control del manejo de los recursos ha hecho que fluya un poco mejor el tema frente a juntas de calificación y frente a la calificación de primera oportunidad. Doctora, se me fue. Aquí estoy, doctor. Okay. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿crees que el autocuidado tan mencionado y necesario a partir del COVID debe llevar al juez laboral a replantear la inaplicabilidad de la disminución del monto indemnizado por una culpa compartida en aquellos casos donde el trabajador no asumió dicho autocuidado? El temor es que la indemnización plena aplicaría aún con el autocuidado. Excelente cuestionamiento. Yo creo que la reducción de montos indemnizables del 2357 por participación en el daño es perfectamente aplicable aquí. Lo que pasa es que la prueba me parece muy difícil. Yo creo que todos en esto, pues, yo creo no, todo el mundo está aprendiendo sobre el tema de pandemias porque, pues, yo creo que no hay nadie vivo que le hubiera tocado la pandemia anterior. Entonces, todo el mundo está aprendiendo y terminar sabiendo causalmente dónde fue un hecho va a ser muy difícil, pero va a ser una cadena de indicios. Y aquí hay, pues, grandes litigantes que me pueden ayudar en eso, una cadena de indicios. Oiga, sí, resulta que en esa unidad de cuidados intensivos donde usted se contagió, había otro señor con coronavirus. Pero usted tampoco se puso los elementos ni se desinfectó y fuera de eso en su casa también tiene su señora de esto. Entonces terminarán dándose fenómenos de reducción de la indemnización por participación en el daño, sin duda alguna me parece a mí que sí. Perfecto. Otra pregunta. Dice, por definición, si se aísla al trabajador, según lo indica la resolución 666, y está realizando trabajo en casa y aún así se contagia de COVID-19, ¿se podría considerar entonces esta enfermedad de origen laboral? A ver, aquí entra en juego un asunto que me excusan que yo no soy médico, pero lo he preguntado a los epidemiólogos y a los médicos que saben del tema de infectología y entiendo que hay un ciclo que es el de los 14 días, ¿cierto? Entonces, si uno
permanece 14 días después de haber estado en un foco de contagio y no le da, pues no le dio. Y si le da, se presume que le dio en ese foco de contagio donde estaba. Esta figura del aislamiento está generando muchas circunstancias complejas. Y voy a mencionar solo dos elementos adicionales. El decreto creó lo que se llama el auxilio por confinamiento. Y todo el mundo está diciendo, bueno, eso es una incapacidad. Y resulta que eso no es una incapacidad en términos legales, porque la incapacidad es justamente el beneficio de aislamiento, se llama esa vaina. Y entonces, eso no es una incapacidad, porque la incapacidad está definida en las normas de riesgos laborales precisamente. Y dice que es una incapacidad temporal, se presenta cuando hay una fase aguda de una enfermedad. Cuando usted está aislado, usted no está enfermo. Usted está aislado, porque puede que se enferme, pero es el que no es enfermo y el asintomático. Entonces, hay muchas zonas grises todavía. A mi juicio, si la persona en aislamiento supera los 14 días y lleva más de 14 días sin haber estado en el foco de contagio, llamémoslo IPS, pues yo sí sostendría que qué pena. O fue que usted salió a mercar y se lo pegaron en otro lado, pero aquí no fue, porque lleva más del tiempo. Por lo menos en lo de carácter puramente objetivo, uno diría esa situación. Pero quiero también significar algo frente a esa posibilidad de que lo sea o no lo sea y dónde opera el contagio. Y es, hombre, si está el beneficio, por ejemplo, está pasando otra cosa. Los mismos decretos autorizaron la generación de vacaciones o que se diera la autorización desde el punto de vista del derecho laboral para que la persona saliera a vacaciones con una notificación de un día y cumpliendo unos requisitos ahí. Hay una teoría que está empezando a hacer carrera en lo mismo. El aislamiento, ¿qué es? La definición legal de las vacaciones es un descanso remunerado. Hablemoslo desde el punto de vista claro. Uno confinado no está en vacaciones. Vacaciones estaría yo en Coveñas tomándome un roncito, pero yo no estoy en vacaciones. Entonces, ¿por qué me van a decir? Entonces, hay la tendencia a pensar, y creo que sé que en el sector petrolero hay algunas sentencias de primera instancia de tutela donde están diciendo, ¿sabe qué? ¿Usted le anticipó las vacaciones? No, le pagó un beneficio por aislamiento, pero las vacaciones están intactas porque eso es un descanso remunerado según la definición legal y él no está descansando. Entonces eso no son vacaciones, aun cuando mira que la norma lo está permitiendo. Entonces, pues en este evento hay que lanzar hipótesis y por eso lanzo esa que si pasa los 14 días y ya no estuvo en el sitio del contagio, en la fuente o en el medio, pues yo creo que se caería la presunción de laboral de esa enfermedad laboral, de ese COVID. Sí, la escucho. Aquí tenemos otra pregunta que creo que es interesante para los profesionales de la salud. Independientemente de la entrega adecuada de los elementos de protección a los profesionales de la salud por parte del empleador, ¿qué otros elementos pueden ser tenidos en cuenta por el profesional para el servicio de salud? ¿Para qué, perdón, la parte final soy yo cortadito? Repito, tranquilo. Independientemente de la entrega adecuada de los elementos de protección a los profesionales de la salud por parte del empleador, ¿qué otros elementos pueden ser tenidos en cuenta por el profesional para negarse a prestar el servicio de salud? Para mí son fundamentales los dos que yo mencioné de carácter legal de la Ley 23 del 81 y de la Ley de Recurso Humano en Salud, porque esas dos normas son muy claras en decirle a él que primero, me gusta más inclusive la de 1980, de la Ley 23, porque habla de seguridad. Yo entiendo que aquí hay un tema de inseguridad y yo, por lo tanto, si hay un tema de inseguridad, no voy a prestar el servicio. En la realidad se nos cae el asunto porque también tengo un caso dramático y bueno, lo voy a comentar porque pues estamos entre profesionales.
algún profesional me dijo, oiga, estamos en una locura, nosotros no nos dan nada, yo estoy sometido pues a todas las posibilidades de contagio. Entonces le hago pues como todo juicioso una comunicación en un correo electrónico muy sensata diciéndole, hombre, vea, hable de la objeción de conciencia y hable del tema de seguridad, que en cualquier caso usted no es capaz de trabajar así y que fuera de eso está exponiéndose. Y le contestaron el correo en 3 renglones, le dijeron, doctor, cuéntenos si el lunes va a venir a prestar el servicio o si no para llamar otro. Entonces uno dice, complejo, pues, pero la verdad es que esos son los instrumentos legales que hay. Yo creo que hay necesidad de una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud mucho más fuerte en el tema para proteger al personal de la salud, porque yo creo que las herramientas legales existen, lo que no en ocasiones, y tampoco generalizo, porque hay una institución absolutamente comprometidas con el personal de salud y otras que también lo están, pero no tienen plata. Es que lo otro es también un tema de recursos, ¿cierto? Doctora. ¿Aló? Doctora Adriana. Sí, adelante, que ya sí se había quedado detenido. Ya. Ok. Aquí hay otra pregunta súper interesante para los independientes. Dicen, ¿cómo harían las ARL para reconocer la enfermedad laboral en trabajadores independientes si se contagian del COVID-19 trabajando? Bueno, me parece muy interesante para aclarar un punto que a mí me molesta sobremanera históricamente. A ver, les quiero decir, desde la Ley 50 de 1990, el sistema colombiano establece lo siguiente. Todas las personas frente a la salud ocupacional, como se le llamaba entonces, y frente al sistema de seguridad y salud, son iguales y tienen los mismos derechos. No hay absolutamente ninguna diferencia en materia de derechos para tener seguridad y salud en el trabajo entre una persona por el tipo de vínculo contractual que tenga. Esto ha llevado a debates con personas y con abogados en las áreas de gestión humana en el pasado, porque dicen, oiga, no, ese es contratista, no lo invite a la fiesta de Navidad. Eso es un tema distinto. Venga, pero hay una capacitación en materia de seguridad y salud. En materia de seguridad y salud, el jefe de seguridad y salud solo ve un grupo humano que no tiene ninguna importancia qué tipo de contrato tiene. Eso lo dijo, oiga, la Ley 50 de 1990, pero lo ratificó de manera clara el 1443, pues el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud, la Ley 1562 y la 1072. Y dice, todo el personal, contratista o no, tiene que ser. ¿Dónde se presenta un pequeño bache? El decreto que regula el tema de independientes, que es el 723 del 2014, dice que el independiente tiene la posibilidad de escoger la ARL, caso en el cual él trabaja en un hospital, ese hospital tiene una ARL A y él escoge la ARL B. Y entonces ahí el trabajo entre las ARLs no es tan sencillo de articular, porque él tiene derecho a escoger su propia ARL, pero aun cuando escoja una ARL distinta, el empleador sigue siendo el responsable, y por eso yo quiero que acá volvamos a lo simple, a lo básico, a las instituciones claras de riesgos laborales. El artículo 56 del 1295-94, la responsabilidad de la prevención es del empleador. Entonces, el sistema de seguridad y salud, ¿a usted qué le importa si ese señor vino por una cooperativa, si ese señor es de un grupo humano que está bajo un sistema de estos acuerdos sindicales, de contratos sindicales? Para nada. Yo aquí a todo el mundo lo meto en el sistema, hago auditorías a todo el mundo, inclusive la posibilidad de llamarle, no es que le llama la atención a una persona por no ponerse los elementos de protección personal,
que no es empleada suya porque es de una cooperativa. Si le llama la atención, está generando un contrato realidad en términos del derecho laboral y se le va a volver empleado. No es que hágalo bien. Es que usted no lo regaña a él, recomiéndele mejorar las cosas. Y a su empleador, contratante o lo que sea, y si es un contratista independiente, regáñelo. Es que usted está facultado porque ese poder de subordinación no es sino para el sistema de seguridad y salud. No es para constituir ni salario, ni definir las relaciones del contrato realidad en términos laborales. Nadie está hablando que ahí se están subordinando, hablando de salario. No. Esto es un tema de seguridad y salud que repito, desde la ley 50 de 1990 está definido que todos los que prestan servicios, no importa su condición contractual, son iguales ante el sistema de seguridad y salud. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, señor. Correcto. Hay una última pregunta relacionada con las vacaciones que usted lo mencionaba ahorita. Sí. Y es sobre lo siguiente. Las personas que al inicio del aislamiento emitido por el gobierno las enviaron a casa por cierre de empresas y luego de 15 días les notifican que sus vacaciones adeudadas se dieron por sentadas en ese tiempo no laborado, ¿se podría entonces apelar para ser reconocidas las vacaciones, ya que no fue notificado previamente y no se gozaron? Ese es el debate. Yo lo mencionaba no para distraer la conversación de nosotros de riesgo, sino para decir que hay unas cosas que los decretos, por hacer bonitos, probablemente están haciendo feo, y es generar más debates. La verdad es que sí, o sea, yo tengo que ser honesto desde el punto de vista jurídico con la forma de interpretar una norma, pero me parece audaz y me parece claro que alguien que diga, oiga, qué pena, yo confinado no estoy en vacaciones, eso no es un descanso remunerado, como se entiende como una prestación, sino que yo estoy confinado por una situación de una pandemia. Entonces a mí no me diga que yo va a perder mi derecho a mi descanso remunerado. Usted se libera del tema salarial, que ese es otro debate frente a la suspensión y la fuerza mayor o no, pues que no es lo que nos convoca hoy, pero hay que mencionarlo acá. Pero si usted lo dice, doctora, claramente, yo sostengo, pues ahí no hay nada que hacer. Me parece audaz, me parece que genera un problema adicional, pero eso no es estar en vacaciones. Esa no es la definición legal de las vacaciones. La pandemia no lo es. Cada que no haya forma de trabajar, entonces tome sus vacaciones y quédese y tómeselas. No, mis vacaciones son un beneficio, una prestación que la ley me concedió para descansar teniendo platica. Para descansar. ¿De acuerdo? Correcto, doctor. Le quedamos inmensamente agradecidos por su valiosísima participación. Muy seguramente aquí las personas que compartieron con nosotros este ratico pudieron despejar dudas, pudieron afianzar sus conocimientos y seguramente lo van a compartir en sus organizaciones, o las personas que están independientes van a tener más claridad, los profesionales de la salud. Esto es un escenario académico muy importante porque tiene un alcance fundamental para todas las personas que están, digamos, que de alguna manera sufriendo toda esta situación, desde el tema de riesgos laborales, desde los implementos de protección personal. Entonces, muy pertinente. Muchas gracias por esa exposición tan valiosa, tan llena de conocimiento y de experiencia. Doctora, muchas gracias a ustedes. Espero que los vea en otra oportunidad y me excusan si a ratos pasa uno rápido por los temas, pero pues no tenemos tanto tiempo, y de verdad que muy generosos conmigo y les agradezco enormemente y ojalá sea de utilidad. No, a usted, doctor, por haber estado con nosotros. Y a las personas que están conectadas todavía, les quiero contar que a finales del mes de mayo, principios de junio, vamos a hacer un curso sobre riesgos laborales. Aquí está en pantalla, es un curso corto de 20 horas. Iniciaremos el 1 de junio. Los horarios son lunes y miércoles de 5 a 7 de la noche y la idea es que todos participen y que puedan seguir afianzando los conocimientos relacionados con este tema que es tan fundamental dentro de las organizaciones. Les doy un agradecimiento especial. Gracias por haberse conectado. Gracias, doctor Luis Botero, de nuevo, y hasta muy pronto. Hasta luego.